Un gusto volver a estar con ustedes en el espacio Fernando Aguayo América. Cordiales saludos a quienes nos ven a través de la señal de Gama Visión en el Ecuador, por Mega TV en la Florida y por OnePlus TV en el Ecuador y en el mundo. Hoy tenemos como invitado al doctor Iván Andrade. Él es el presidente de la Corporación Financiera Nacional. Queremos saber cómo está procediendo esta banca de desarrollo en un país que necesita crecimiento económico. En sí, la primera definición fue el que en la Corporación Financiera Nacional vamos a hacer todo lo que se tiene que hacer para recuperar la estructura y la fortaleza financiera y patrimonial. ¿Por qué digo esto? Si nosotros entramos a un banco, en cualquiera que fuere, lo primero que uno tiene que determinar es cuál es el valor de los activos. Esto lo hicimos como definición en julio del año pasado. Esto llevó a que se transparente el resultado de lo que es el balance y el PIG de CFN, y por ende, a su vez lo acompañamos con que una definición práctica, y esto es, CFN va a proveer recursos a través de bancos para lo que se llama banca de segundo piso, con el único propósito de complementar aquello que es lo que el señor presidente Guillermo Lasso Mendoza dijo desde el inicio. Vamos a ir directa o indirectamente a financiar la base de la pirámide productiva. Y esto es lo que hemos seguido ejerciendo, tanto recuperación de patrimonio como a su vez la entrega de recursos banca de segundo piso. Esto significa que ya no se van a otorgar estos créditos de millones de dólares. Efectivamente, y esa fue la definición de inicio, que conllevaba dos elementos. El primero, el ir atrás de todos y tantos cuantos casos, que son aquellos en donde claramente, en un buen número, y lo hemos hecho público, está en el website de la CFN, hemos entregado a la Comisión de Fiscalización, hemos entregado a la Superintendencia de Bancos, a la Contraloría, el listado de todos aquellos que tienen juicio coactivo, y no solo eso, sino que además nosotros hagamos una actualización, porque cada uno de esos casos, la resolución debe ser conocida por el público. Estamos hablando de recuperación de cartera, incluso a través de juicios coactivos. ¿Cuánto se espera recuperar? Primeramente, la recuperación de cartera como tal en CFN en los últimos 14, 15 meses es del orden de los 240 millones de dólares. Es una cartera que inicialmente éramos 1.530 millones de dólares. Ahora bien, de esa cartera conflictiva, tenemos que también ser muy claros. Ahí tenemos aquellos que son más de $1 millón de dólares, como 90 y tantos casos, más de 400 millones de dólares. Debo sí decir, esos son los casos más incidentados por parte de los deudores. En un número X sí hay un cobro, hay una reestructura. En cobros concretamente de esos tenemos en el orden como de 13 millones de dólares, que parece poco frente al monto global. Pero hay otra cartera que es vigente, que se sigue trabajando, y hay otros en ese grupo también que sí llegan a reestructura porque son deudores, de todas maneras se encuentra de buena fe. Pero aquellos, yo diría los más grandes, cada caso lo incidentan de tal manera que no se llegue ni siquiera al embargo. Se procede al embargo y automáticamente aparece una acción cautelar, acción de protección, y paran el proceso. Y hay jueces, por no decirlo, que interpretan el que, pues, como en uno de los últimos de los casos grandes, en donde si la regulación o normativa dice que pues a los 120 días de un concurso de acreedores, pues ya tienen que definir, definió el juez, que es a los 120 días de que responda el último acreedor, que si es que decimos nada más en número cuál fuera el último acreedor, puede ser que sea nunca. Ese tipo de temas e incidentes entrampan un proceso, pero lo que no logran es debilitar el que tenemos la firme convicción de seguir adelante con cada uno de estos procesos para recuperar el dinero de los ecuatorianos. ¿Cuáles son los créditos productivos? Con claridad, ¿cómo se puede definir? Porque de pronto se esgrime que todos aquellos que fueron en búsqueda de recursos a la corporación tenían esa intención de créditos productivos. ¿Es así o no? La intención puede que haya estado. El tema es de que entre la intención de un crédito productivo y el monto asignado, el análisis de riesgo
porque hay que analizar, esto es el dinero de los ecuatorianos. Entonces, si alguien va a entregar 5 millones, 10 millones, 15, 20, porque así son los montos que se entregaron, uno diría, bueno, efectivamente, puede que la intención es un tema productivo, pero ¿y dónde está el debido análisis? Todos nos podemos equivocar, el que invierte también puede equivocarse, pero tiene que haber buena fe para arreglar luego. Pero cuando uno encuentra casos en donde en un momento determinado se le entrega un último dinero, digamos, de algunos millones, a los 3 meses está pidiendo una reestructura. Esto es porque nunca hubo la intención realmente de que esto salga adelante o de que esos eran los recursos para ese propósito. Entonces la pregunta es, ¿el dinero que se entregó fue utilizado para el propósito específicamente o no? Dejando de lado todo esto que está en proceso de recuperación, ustedes ahora entregan créditos que definitivamente coadyuven a la producción en el Ecuador. Tan necesario es para nuestro país lograr crecimiento económico. Es la única forma de que en el futuro, por ejemplo, los gobiernos piensen en repartir riqueza, no pobreza. Tiene que haber movilidad social ascendente en la gente. Y estamos hablando de bancos con gran cuantía, ¿no? La corporación financiera, por ejemplo, ¿con cuántos recursos cuenta en las arcas? Nosotros tenemos 1.100 millones de dólares entre fondos disponibles y aquellos de inversiones, de un total de activos como de 3.050 millones al cierre del mes de agosto. Así, cuando lo vemos de esa manera, uno puede inmediatamente pensar, bueno, ¿por qué no se entregan? Pero esto es un tema que a su vez se ha manejado muy bien en el gobierno del señor presidente Lasso. ¿Por qué? Tenemos aquello que se llama Banca Pública CONAFIPS. Entregan y han entregado cientos de millones de dólares a través de cooperativas. Eso es banca de segundo piso. En el caso de lo que es Ban Ecuador, aquello que es el crédito de oportunidades al 1% hasta 30 años y ahora un crédito productivo al 5% entre 5.000 y 20.000 dólares. Y CFN, que entrega recursos también vía bancos, banco de segundo piso, que ya justamente estamos en la revisión hemos entregado en lo que va, digamos, de este periodo, en este año, aproximadamente 140 millones de dólares a través de bancos, como digo, financiamiento de segundo piso. ¿Por qué es importante ello? Porque cuando se entrega un recurso que es bajo el programa de Banco Mundial BIRF, por ejemplo, son recursos específicamente para MIPYMES, microcrédito y pymes. No para montos altos, sino que ya dijo usted para la base, ¿no? Para la base productiva. Entonces, mi pymes es microcrédito y es pymes, no es grandes montos. Es tan importante ello que ahora en la revisión que se está haciendo con Banco Mundial y de hecho lo que buscamos, hemos terminado otra hace 2 semanas con el BID, es procurar recursos adicionales para que le financien a la CFN y a su vez sigamos con este efecto multiplicador a través del sistema bancario, en el caso nuestro, como digo, en el caso de CONAFIPS, a través de cooperativas. ¿Por qué? Si usted ve la estructura de los pasivos del sistema bancario y del sistema cooperativas, va a encontrar que la mayoría de recursos son o a la vista o depósitos a plazo, pero casi menos de 360 días. Esa duración de 120 en el caso de bancos o 150 me parece que es cooperativas, no permite necesariamente el que las instituciones financieras, sea bancos o cooperativas, entreguen recursos de largo plazo. ¿Cuál es el rol que nosotros jugamos? Es justamente ser el puente para que los multilaterales nos presten recursos, pero de largo plazo. Entonces, se cubre una necesidad del sistema que permite también, cuando se le ve al sistema productivo de generación, no es el préstamo de 180 días, no es de 360, sino es de 5 años, de 7 años, de 10 años. Allí el valor de tener una banca pública sólida, que es lo que se ha venido construyendo con CFN. En la medida de que el auditor, el Fondo Monetario Internacional, haga una buena calificación de los procesos y procedimientos en el Ecuador en el manejo de la economía y de las finanzas públicas, entonces habrá la posibilidad de que se siga nutriendo la corporación financiera de créditos que provengan de esos multilaterales. Pero, ¿qué pasaría si entramos en una dificultad y esto no se da? Entonces sufre precisamente la corporación y por ende quienes de pronto aspiran a tener créditos para poder desarrollar actividades productivas de baja escala, pero que generan sin duda pues empleo.
Definitivamente. Nosotros, nuestro objetivo, por ejemplo, CFN, es de que vamos a obtener $400 millones adicionales de financiamiento, tanto de BID, Banco Mundial BIRF, de la CAF. Estamos ya trabajando con ellos en estos aspectos. ¿Por qué? Porque eso es un monto multiplicador en el número de beneficiarios de créditos de MIPYMES. El efecto de mantener un país con una estabilidad económica, financiera, del sistema financiero que se ha fortalecido mucho en los últimos años con la superintendencia de superintendentes de bancos que hemos tenido, pues con Ruda Rey, Rosa Matilde Guerrero, las gentes allí mismo. Esto ha permitido que sea más fuerte ese sistema bancario. Ahora bien, concomitante con ello, esa estabilidad económica financiera tiene que tener una estabilidad también política. Es fundamental. Y no es un tema de que el Fondo Monetario, es un tema de cómo el mundo nos ve a nosotros para qué. Mientras nosotros demostramos seriedad en nuestros compromisos, seriedad en que hacer lo que decimos, lo que vamos a hacer, en ese momento somos un país atractivo para la inversión. Entonces es una combinación de factores, no solo de financiamiento externo, sino de inversión en el país. Sin embargo, en estos momentos ese alto riesgo país algún daño puede hacer, más aún si se mantiene en el tiempo. Ya ha dicho usted, para lograr un mejor ambiente no solamente es el gobierno, estamos hablando del legislativo y el comportamiento humano de los individuos de un país también, que debe vivir en armonía para todos empujar en la misma línea. Eso es indudable, pero ¿estaría afectando el riesgo país alto que tiene el Ecuador? De hecho, el riesgo país, digamos, tiene dos connotaciones, ¿no es cierto? El uno es que si uno saldría al mercado internacional a hacer una colocación de bonos, ¿no es cierto? Indudablemente van a ver cuál es el riesgo país y ese sería un costo demasiado sumamente elevado, alto en los intereses que habría que pagar. Pero el segundo es, a largo plazo, la inversión productiva de la que usted estaba hablando. ¿Cuándo viene la inversión productiva? Porque la inversión productiva cuando se ve que es un país en donde si yo invierto en lo que es producción, producción en el área agrícola, ganadero, industrial, como tal, es una inversión que se mide o que se la quiere medir en el largo plazo, no en el corto plazo. Entonces, el riesgo país viene asociado a decir, si es que yo voy a invertir en el Ecuador, ¿cuál es mi tasa de retorno a la inversión y en cuántos años tengo que yo buscar ese retorno? Porque mientras más alto el riesgo del país, voy a buscar el retorno en menos años para mi inversión. Mientras el riesgo país baja, yo puedo ver el horizonte de más plazo para recuperar mi inversión en lo que digo es, o se manifiesta, la parte productiva del país. Esperamos éxitos en el manejo de esta banca de desarrollo fundamental, importante, ahora en manos de una persona experta. Hay que recordar que fue ministro de Finanzas muy joven en el gobierno del arquitecto Sixto Durán Ballén y además ha sido catedrático a lo largo del tiempo. Muy amable por haber estado con nosotros aquí, Un gusto, Fernando Aguayo siempre América. a la orden, señor Aguayo. Muchas gracias.